Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque en esta hora podemos con libertad abrir tu palabra. Pedimos tu presencia por medio de tu Santo Espíritu para que Él abra nuestro entendimiento. Que lo que vayamos a aprender en esta mañana lo podamos atesorar en nuestros corazones, lo podamos practicar en nuestras vidas y compartirlos con aquellas personas que aún no han tomado la decisión de entregar sus vidas a Cristo. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos y hermanas. El tema de esta mañana lleva por título Orad sin cesar. Y la lectura bíblica que ya se leyó se encuentra en el capítulo 7 de Mateo, versículos 7 y 8, que dice lo siguiente: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Nosotros tenemos una naturaleza carnal, una naturaleza pecaminosa, y nosotros naturalmente no tenemos una inclinación hacia el hecho de orar. Hay momentos en nuestras vidas que no dedicamos tiempo a la oración. Y cuando estamos orando, queremos terminar rápido la oración. En 1 minuto, 2 minutos máximo. En algunas ocasiones nosotros ponemos excusas. No tengo tiempo, estoy cansado, cansada, me distraigo cuando hago la oración. Y es algo que parece contradictorio. Somos cristianos, somos seguidores de Cristo, pero a la vez tenemos como resistencia para orar, para comunicarnos con el Señor. Así que si nosotros queremos medir nuestro nivel espiritual, simplemente observemos nuestra vida de oración. Pensemos en la cantidad de veces que nosotros oramos cada día. Fijémonos cómo oramos. Prestemos atención en lo que decimos en la oración. ¿Qué pedimos al Señor? ¿Qué agradecemos al Señor? ¿Cuán sincera y despejada de preconcepto es nuestra oración? ¿Y cuánto dura la oración? Es decir, ¿cuánto tiempo le dedicamos para orar? Así que debido a estos señalamientos que acabo de hacer, es una realidad en la gran mayoría de los cristianos. El Señor nos llama a que nos ocupemos en hacer una reforma de carácter espiritual en nuestras vidas, y sobre todo en nuestra vida de oración. Lo que eso va a implicar es mayor consagración al Señor, porque cuando nosotros oramos, nos acercamos al Señor. Estamos en relación con el Señor y el Señor quiere que nosotros nos relacionemos con Él de forma constante y frecuente. Podemos nosotros empezar siguiendo los ejemplos que vamos a encontrar en la palabra de Dios. Y qué mejor ejemplo el de Cristo. Allí en Juan capítulo 13, versículo 15, el Señor nos dice: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El Señor nos está invitando a nosotros que sigamos el ejemplo de Cristo. Mientras el Señor Jesucristo estuvo viviendo aquí en este mundo, usó el poder de la oración. Los 4 evangelios registran las diversas ocasiones en que el Señor Jesucristo pasó no 5 minutos y 15 minutos, horas orando, en comunión con el Padre por medio de la oración, buscando la fuerza espiritual de su Padre Celestial. Al venir aquí a la tierra, Cristo venía
no venía de vacaciones, venía a cumplir una misión, y una misión sumamente importante. Y entonces, debido a su misión, el Señor necesitaba poder de lo alto. Y la forma de adquirir ese poder de lo alto era a través de la oración, de la comunión con su Padre, para que su Padre lo guiara. Y Él dio el ejemplo para que nosotros hagamos como Él ha hecho. Allí lo dice este versículo. Pero vamos a ver algunas ocasiones donde el Señor Jesucristo estaba orando. Por ejemplo, Mateo 14, versículo 23. Dice allí que despedida la multitud, después de haberle predicado a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Fíjese que, imagínese, a la mitad de la tarde, él terminó de predicarle a la persona, se fue al monte y comenzó a orar, a orar y a orar, y fue pasando el tiempo y se le hizo de noche y él estaba orando al Señor. ¿Cuántas horas estuvo orando allí? Otro versículo, Marcos capítulo 1, versículo 35, dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Cuántas veces usted se ha levantado temprano en la mañana y lo primero que va a hacer es orar? ¿Lo ha hecho? Bueno, el Señor lo hacía. Entonces, tenemos que seguirlo a Él. Si el Señor se levantaba temprano para orar y después continuaba con sus obligaciones, ¿no? De ir a trabajar o desayunar primero, etcétera. Pero lo primero que hacía el Señor era levantarse y orar. Debemos nosotros poner esa actitud en práctica, ese carácter en práctica. Vamos a leer ahora Lucas 6, versículo 12. En aquellos días, él, y allí ese él se refiere a Cristo, Lucas 6, versículo 12, fue al monte a orar y pasó la noche orando al Señor. ¿Cuántas veces usted se desveló, no durmió esa noche, pero pasó toda la noche orando al Señor? Recordando versículos, recordando las veces que usted fue a la iglesia, pidiéndole al Señor que lo saque o la saque de esa situación en que está viviendo. Toda la noche orando pasó el Señor. Y fíjese este otro detalle que interesante. En Lucas capítulo 11, versículo 1, los discípulos le pidieron al Señor Jesucristo, como dice el versículo, la segunda parte, Señor, enséñanos a orar. Si usted no sabe orar y hace una oración de medio minuto, pídale al Señor, Señor, enséñame a orar, como él oraba, que estaba horas orando al Señor. Si usted no sabe orar durante todo el día, pues pídale al Señor que le enseñe a enseñar. En Juan 17 es un capítulo que yo se lo recomiendo, no lo vamos a leer porque es todo el capítulo, pero allí está la oración del Señor Jesús antes de ascender al cielo. Y en esa oración el Señor está orando por sus discípulos. En aquel momento, sus discípulos eran los 12 que él escogió. Pero en el día de hoy, hermanos y hermanas, los discípulos de Cristo somos nosotros. Por lo tanto, el Señor oró también. Ahora, ese es el único ejemplo que nosotros encontramos en la Biblia en cuanto a modelos de oración. No. Mire, la Biblia contiene otros ejemplos que nos pueden inspirar. Ustedes saben que en el servicio continuo en el santuario terrenal, habían dos horarios, que era la hora nona y la hora tercia. La hora tercia son las 9 de la mañana y la hora no 3 de la tarde. El santuario terrenal
sacrificaba un corderito a la hora tercia en la mañana y en la hora novena se sacrificaba el segundo cordero. Ese era un sacrificio continuo que se practicaba todos los sábados, todos los días. Pero en el mismo momento que se hacía el sacrificio en el altar del sacrificio, había un sacerdote destinado que iba al altar de oro, que era el altar del incienso, y allí oraba ese sacerdote intercediendo por el pueblo. Y el pueblo, sabiendo eso, ese servicio que presentaba el santuario, ¿qué creen ustedes que hacía el pueblo en el momento de la oración, que era también el momento de los sacrificios? ¿Qué hacía el pueblo? También se ponía a orar. ¿Dónde está eso en la Biblia? Bueno, vamos a leerlo, pues. Se encuentra en Lucas capítulo 1 y versículo del 8 al 10. Lucas capítulo 1, versículo del 8 al 10. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, y este Zacarías, hermano, era el papá de Juan el Bautista. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y el incienso se ofrecía en estas 2 horas, en la hora tercia y en la hora nona. Y toda la multitud del pueblo que estaba haciendo, estaba orando, hermano. No, hasta el 10 era. Porque si no, tenemos que seguir la historia donde allí le apareció el ángel y el ángel le dijo que iba a tener un hijo y él no le creyó al ángel y quedó mudo porque no haberle creído al ángel. Hasta que el hijo nació y el hijo fue Juan el Bautista. El punto es que él, ejerciendo su sacerdocio, fue al templo, le tocó por suerte a él ofrecer en la hora de los sacrificios la oración intercesora por el pueblo, y el pueblo oraba juntamente en esa hora. ¿Cuántas veces eran? ¿Cuántas veces eran, dijimos? 2 veces al día, hermano. 2 veces al día oraba. A veces nosotros nos conformamos con orar por la comida, pero la oración por la comida no dura ni siquiera 25 segundos. Señor, bendice estos alimentos, te doy gracias por haberlo proveído. Amén. Y allí terminó la oración. Eso no es orar, Señor. O sea, es parte también, pero no se conforme con esa oración nada más. Hay que tener un tiempo para ir al Señor y profundizar con el Señor en la oración. En el santuario habían 2 momentos en el día. ¿Usted puede tener 2 momentos? No tiene que ser exactamente en las horas que dicen acá. Usted se puede levantar temprano y comenzar a orar. Y tal vez antes de dormir, usted puede también orar. El pueblo de Dios se unía en oración, como dijimos recién, cuando el sacerdote oraba. Y también aquí hay un testimonio en Hechos capítulo 3, versículo 1, que estos discípulos, Pedro y Juan, subían juntos al templo a la hora novena, que era la hora de la oración. ¿Ve? O sea que el pueblo judío consideraba esos 2 horarios exclusivos para orar. Ellos detenían todo lo que estaban haciendo para ir a orar. Y nosotros tenemos que hacer eso en cierto momento de nuestra vida, detener lo que estamos haciendo y ponernos a orar con el Señor. El profeta Daniel, que vamos a comenzar esta tarde a estudiar acerca de Daniel. Pero el profeta Daniel también nos da un buen ejemplo. El profeta Daniel no oraba 2 veces, oraba 3 veces al día. Y se dictaminó un decreto que luego lo vamos a ver en detalles cuando lleguemos a ese capítulo, donde se debía orar al Dios de Babilonia. Pero ustedes creen que Daniel, a pesar de que peligraba su vida, había un decreto de muerte, él dejó de orar al Dios verdadero. Mire, el versículo lo dice aquí en Daniel 6:10. Vamos a leer Daniel 6:10.
dice que el profeta Daniel, permaneciendo en su casa, con las ventanas abiertas, Daniel 6:10, con las ventanas abiertas de su cámara que daba hacia Jerusalén, orientándose hacia Jerusalén, mirando hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Y Daniel no temió a la sentencia de muerte que le aplicaron después, pero Dios lo libró. Después vamos a ver la historia. El punto aquí principal que yo quiero resaltar es que el profeta Daniel nos da un lindo ejemplo, que oraba 3 veces al día. Usted escoge, puede orar 2 veces, puede orar 3 veces, pero el Señor nos dice que oremos sin cesar, que es el título de este tema, y también hay un versículo por allí. ¿Cómo hacemos para orar sin cesar? Si tenemos obligaciones, tenemos trabajo. La palabra de Dios confirma que la oración tiene poder. Por eso el Señor nos manda a que oremos. Si nosotros oramos correctamente, como Dios lo establece en su palabra, esa oración va a ser poderosa. No porque nosotros tengamos poder. El poder lo tiene Dios. Y Dios se va a poner a trabajar conforme a la oración que usted está elevando al trono de la gracia. Eso donde lo dice Santiago capítulo 5 versículo 16. Dice allí claramente que la oración eficaz tiene que ser una oración eficaz, una oración apropiada, no cualquier oración, una oración eficaz de una persona justa, porque allí dice la oración eficaz del justo. Una persona que lleva doble vida, que aparenta ser cristiano, pero por detrás hace cualquier otra cosa, hermano, la oración no va a tener respuestas de Dios. Porque con Dios no podemos jugar nosotros, porque Dios conoce todo de nosotros. Por lo tanto, la oración eficaz de la persona justa que practica la justicia de Dios, que practica el amor de Dios, esa oración tiene mucho poder. ¿Ve? Entonces nosotros tenemos que aprender a orar así. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, allí está la orden de Dios donde dice que tenemos que orar sin cesar. Y orar sin cesar significa que tenemos que orar todo el tiempo. Ahora usted se va a preguntar, ¿y cómo voy a orar yo todo el tiempo si yo estoy trabajando? Si yo tengo, digamos, si soy carpintero, tengo ahí un serrucho y un martillo en la mano, o una máquina ahí de clavar clavos, ¿y cómo voy a orar si yo estoy haciendo ese trabajo? O estoy arriba de un techo, arreglando el techo o levantando una pared de una casa. ¿Cómo voy a estar? O si estoy en el medio del campo recogiendo algún vegetal allí en el campo. ¿Cómo voy a poder estar orando yo así? El punto es que no es que la oración es simplemente repetir palabras y palabras. No, la oración es conectarse con Dios y estar pensando en Él. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si yo estoy trabajando y me encuentro que hay algo que no lo sé resolver, que está difícil, yo puedo en mi mente decir, pero Señor, mira, yo no sé esto. ¿Tú me podrías darme sabiduría para yo resolver este problema? Y el Señor va a obrar. Va a obrar. Hasta en las pequeñas cosas. Yo me acuerdo que una vez estaba arreglando un bombillo, un foco afuera de mi casa en Sur Carolina. Y tenía el bombillo se quemó, lo saqué, le puse el nuevo bombillo, pero el bombillo iba dentro de una carcasa, iba de una cuestión de vidrio que tenía 2 tornillitos. Y entonces habría que poner el tornillito de abajo hacia arriba. Era un poquito difícil, sobre la escalera. Puse el primer tornillo y cuando fui a poner el otro tornillo se me cayó. Tornillito chiquitico. ¿Y dónde se cayó?
en una parte de donde había arena y pasto seco. Y el tornillo era del mismo color. Mire, me puse a buscar y me agaché y miraba y no encontraba nada, pero absolutamente nada. Y será que aquí, será que allá, aquí. Me pasé como una hora buscando ese tornillo. Y yo decía, yo no quiero ir a Home Depot a comprar un tornillo igual porque me van a vender 1000 tornillos. ¿Para qué yo quiero 1000 tornillos? Yo quiero uno solo nada más. Y esa era una medida especial, no es cualquier medida, no es cualquier tornillo. Y entonces digo, pero yo predico la palabra y no soy capaz de pedirle a Dios que me ayude en esto. Y le dije, Señor, ¿tú viste que se me cayó el tornillo? Yo no sé dónde cayó ese tornillo, pero tú sí sabes. ¿Tú me puedes decir dónde cayó? Y cuando dije en el nombre de Jesús, amén, miro hacia abajo, primera mirada, ahí estaba el tornillo. Y ahí yo me doy cuenta que hasta en las pequeñas cosas el Señor está con cada uno de nosotros. El Señor está esperando que nosotros nos comuniquemos con Él, que lo busquemos a Él. No que lo tengamos así distanciado y que nos encontremos con Él solamente cuando venimos a la iglesia. No, el Señor quiere una relación constante todos los días. Aunque usted esté trabajando, aunque esté cocinando, aunque esté de viaje. Me acuerdo de una señora, cuando yo empecé a estudiar teología, y la señora me contaba muchas historias muy buenas que yo le animé a esa señora. Era esposa de un pastor. Y ¿por qué no escribe un libro usted? Dice, porque usted tiene unas historias tan fascinantes que eso da testimonio para las otras personas. Y ella me decía que cada vez que se iba de viaje a visitar su familia, sus hermanos, sus sobrinos, lejos, que tenía que tomarse un bus de más o menos 4 o 5 horas de viaje, iba sola, porque el esposo estaba predicando, en campaña, en fin. Dice, yo siempre oraba y le pedía al Señor, Señor, que la persona que se vaya a sentar al lado mío, que yo pueda hablarle de ti. Y dice que le daba el resultado exacto, porque se sentaba a veces un señor o una señora y de pronto comenzaban a hablar de qué calor hacía o qué frío, que si estaba lloviendo o si no estaba lloviendo, que el lindo sol, en fin, y terminaban hablando de Cristo Jesús. Y la señora entregándole un librito, un regalo, pues un camino a Cristo o algo así. Dios respondía a su petición, pero siempre cuando la oración sea conforme a la voluntad de Dios. Si la oración no es conforme a la voluntad de Dios, no va a responder el Señor. Vamos a poner un ejemplo. Si usted tiene un hijo de 12 años, un hijo varón de 12 años, y el hijo le dice, mira qué linda moto, papá, mira, tremenda moto esa de 750 cilindradas, yo quiero una moto de esa, cómprame una moto de esa. Usted va corriendo a comprarle la moto, ¿verdad? Teniendo el dinero. No estamos hablando aquí de si no lo tiene o no lo tiene. Pero teniendo el dinero, ¿usted va corriendo a comprarle la moto? ¿Por qué no? Porque sabe que si ese muchacho se monta en esa moto, se mata. Y usted no lo quiere muerto. ¿Ve? Entonces Dios hace lo mismo con nosotros. Usted se le dice, Señor, dame $1.000.000 porque mira, yo estoy pasando muchas necesidades, no tengo para la renta, no tengo trabajo, dame $1.000.000. Y el Señor no le da nada. ¿Por qué será? Porque a lo mejor si le da ese $1.000.000, usted lo despilfarra, se va de la iglesia, se pone a de fiesta y se pierde de los caminos del Señor. Y el Señor quiere que nosotros vivamos por fe, creyendo en Él, confiando en Él. Por eso nosotros tenemos que aprender de Él. Tenemos que seguirlo a Él. Él dice, ejemplo yo he dado para que vosotros hagáis como yo lo hice. Así que el Señor quiere que tengamos una relación estrecha y profunda con nuestro Creador. No se trata de repetir palabras todo el tiempo en la oración, sino estar mentalmente conectado al Señor. Si usted va por la autopista
y de pronto ve que los carros están haciendo unas maniobras medias extrañas, usted puede decirle, Señor, sálvame, cuídame. Y el Señor ahí está orando usted. Y cuando usted va de camino y está escuchando un himno y está pensando en Dios, está pensando en el mensaje que escuchó la vez pasada o que escuchó en la televisión o en el teléfono, usted está orando. Es una manera de orar. Además hay otra cosa. La oración, hermanos, es un antídoto contra la sequía e indiferencia espiritual. Porque cuando nosotros dejamos de orar, nos volvemos indiferentes con las cosas de Dios. Y Dios quiere que tengamos una relación continua con Él. El Señor nos recuerda cuando nos dice, orad sin cesar, lo que dice Juan 15:5. ¿Qué dice Juan 15:5? La segunda parte del versículo. ¿Qué dice Juan 15:5? Separado de mí, dice el Señor, ¿cuántas cosas puedes hacer? Nada. Ahí lo dice, porque separado de mí nada podéis hacer. Pero cuando uno está en continua comunicación con el Señor, uno está unido al Señor. Y entonces, al estar unido con el Señor va a cuidar de cada uno de nosotros. Así que nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir tiene que ser como una oración silenciosa. Es como si usted estuviera orando en silencio, porque nosotros pensamos, hablamos y hacemos conforme a la santa y divina voluntad del Señor. Cuando tenemos que hablar con el Señor, se lo decimos y le pedimos. Entonces el Señor, si es conforme a su voluntad, el Señor va a responder la oración. Ustedes saben que hay distintos tipos de oraciones. Está la oración pública, cuando se ora, por ejemplo, en la iglesia, que es una oración pública. Está también la oración, digamos, en un grupo que se está orando por alguien, vamos a orar por fulano, por fulana que está enfermo o que tiene una entrevista de trabajo, etcétera, y para que salga bien. Pero esas oraciones son buenas, están bien, hay que hacerlas. Pero la oración que pide el Señor aquí es la oración privada, usted solo con el Señor. Porque esa oración es la que sostiene la vida espiritual de cada uno de nosotros. Es la comunión íntima que usted tiene con el Señor. Ahora, la oración implica, porque aquí hay confusión. Hay gente que dice, bueno, yo me encargo, yo oro y ya está. No, hermano, no es suficiente. Usted tiene que orar, pero también tiene que estudiar la palabra de Dios. Usted tiene que orar, estudiar la palabra de Dios, pero también tiene que venir a la iglesia, porque son mandamientos de Dios. Y ahí lo dice claramente, Hebreos capítulo 10, versículo 25. Yo he escuchado por ahí, no, yo oro, me quedo en casa y yo oro. Yo no necesito ir a la iglesia, no necesito congregarme. Eso es falso, hermano. Eso está mal. Eso es ir en contra de Dios. Ese versículo, Hebreos capítulo 10, versículo 25, mire lo que dice. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día, ¿qué día? ¿Qué día se acerca, hermano? La venida de Cristo se acerca. Por lo tanto, nosotros tenemos que reunirnos, estar en comunión, estar en oración y exhortándonos uno al otro. Porque a veces hay algunos hermanos o hermanas que están más avanzados en el estudio de algún texto y usted no lo comprende, pero a lo mejor esa hermana se lo explica y usted ya entendió. Entonces estamos apoyándonos mutuamente.
Pero si nosotros nos dejamos de congregar, entonces es como aquel ejemplo que hizo un pastor cuando fue a la casa de alguien que no venía a la iglesia. Y ese señor que recibía al pastor que lo iba a visitar, que ese señor no iba a la iglesia, no quería que viniera el pastor. No quería hablar con el pastor. Pero por delicadeza, el pastor tocó la puerta, le abrió la puerta. Pase, pastor, tome asiento. Y el señor estaba sentado a la estufa. La estufa nosotros le llamamos, no sé, o fogón, no sé cómo le llaman ustedes, pero la chimenea. Nosotros le llamamos estufa, otros le llaman chimenea. Allí estaba la chimenea con un fuego hermoso, con un calor agradable en el ambiente. Y el pastor no habló nada, en absoluto. Había unas brasas bien incandescentes en el fuego. Y de pronto el pastor agarra un garfio de esos hierros, ¿no? Que son como unos pinchos ahí que para mover la leña, mover el fuego. Y saca una brasa que estaba bien incandescente y la saca del fuego. ¿Qué pasó con la brasa? Se fue apagando y se volvió carbón. Y después el pastor agarra el mismo garfio y arrima de la brasa otra vez al fuego y esa brasa se pone incandescente. Y el pastor se levanta y dice, hasta luego, hermano, que lo pase bien. Y el hermano le dijo, gracias, pastor, por el tremendo sermón que me acaba de predicar. Cuando nosotros nos separamos de la grey, hermanos, que es donde Dios se manifiesta, nos estamos separando de Dios y nos apagamos. Así que nosotros tenemos que congregarnos porque Dios manda que nosotros nos congreguemos para exhortarnos unos a otros, para animarnos unos a otros, para que nosotros podamos aprender más del Señor, ese Señor que nos ama y que nos quiere salvar. Por eso el Señor quiere que nos congreguemos. Y el Señor dice claramente, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. No es magia, hermano, es poner en práctica lo que dice el Señor en su palabra. Cuando nosotros nos volvemos tibios, dejamos de orar, dejamos de congregarnos, dejamos de estudiar la Biblia, nos volvemos tibios espiritualmente. ¿Y a Dios le gusta que seamos tibios espiritualmente? ¿Sabe lo que dice Dios a los tibios? Apocalipsis 3, versículo 16. Apocalipsis 3, versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y que Dios vomite a un cristiano de su boca significa que ese cristiano deja de ser hijo de Dios. No es más pueblo de Dios. Por eso el Señor quiere que nosotros oremos sin cesar, que estemos en comunión con el Señor constantemente. Tenemos que ser como el salmista, Salmo 88, 1, donde el salmista dice que él va a clamar día y noche. Día y noche va a clamar al Señor. Como dice también Job, capítulo 13, versículo 15. Aunque Él me matare, aunque Dios me matare, en Dios, en Él esperaré. Así que orar sin cesar significa
vivir en una constante dependencia de Dios. Mi vida separada de Dios no vale nada. Yo no soy nadie, no hago nada, no puedo resolver nada. Pero cuando yo dependo de Dios, entonces Dios me va a guiar por los caminos de justicia por amor de su nombre, dice el Salmo. En Santiago 4:8, hermanos, el Señor dice, acercaos a Dios. Acercaos a Dios. ¿Y qué dice? ¿Qué dice después? Y Él se acercará a vosotros. Si nosotros que somos pecadores nos acercamos a Dios, Dios se va a acercar a nosotros. Hay una cita de Ellen G. White en El Camino a Cristo, página 93.2, que dice, orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Cuando nosotros oramos, le abrimos el corazón a Dios como a un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirle. La oración, y esto es muy importante, hermano, escuchen lo que dice esta frase. La oración no baja a Dios hacia nosotros. Antes bien, nos eleva a nosotros hacia Él. Cuando nosotros oramos, nos elevamos hacia el Señor. ¿Es importante la oración? Claro que sí. Así que, hermanos, cuando ores, dice también allí en Mateo capítulo 6, versículo 7, no necesitas de palabrerías rebuscadas, ni vanas repeticiones. No necesitas de eso. Lo mejor es ser breve y profundo. Cuando, como dije hoy, si tú estás frente a un peligro, con decir, Dios, ayúdame en este momento, ya eso es una tremenda y poderosa oración que estar media hora repitiendo palabras y cosas que no vienen al caso. Agradecerle a Dios de que estamos con vida. Agradecerle a Dios que podemos caminar o que podemos leer o que podemos hablar. Eso es estar orando constantemente hacia el Señor. Porque cuando nosotros estamos en el Señor, hermanos, estamos guardados por el poder de Dios. ¿Dónde dice eso? Primera de Pedro capítulo 1, versículo 5. Allí dice que nosotros estamos guardados por el poder de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Ahora, otra cosa también que hay que tener en cuenta. Muchas personas creen que si oramos de rodillas estamos bien. Mire, la oración hacia Dios no requiere posiciones. Usted puede orar con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, puede orar sentado, puede orar parado, puede orar acostado, puede orar caminando, manejando, trabajando y también de rodillas. Y también de rodillas. El tema de orar de rodilla muestra una actitud de humildad ante Dios. Pero imagínese, si usted va a orar una hora con Dios, ¿va a estar usted una hora de rodilla? Después no se puede levantar. ¿Se da cuenta? O sea, usted se puede sentar y orar al Señor todo el tiempo que quiera. Pero no se ocupe de pensar de que solamente la oración de rodillas es la que Dios escucha. No, Señor. Siempre que usted ore a Dios, va a escuchar siempre esa oración. Esté donde esté y en la posición que usted esté. Si puede estar arrodillarse, pues arrodíllese. No, yo no estoy diciendo que no hay que arrodillarse. Entiéndase bien. Lo que estoy diciendo es que no piense que la única oración válida y que Dios va a escuchar es si usted está de rodillas. No, Señor.
Usted puede orar de rodillas, sentado, parado, con los ojos abiertos, los ojos cerrados, acostado, manejando, trabajando, haciendo cualquier otra cosa. Así que tenemos que tener en cuenta. Y agradecerle al Señor de que estamos vivos, de que confiamos en Él y de que nosotros tenemos el privilegio, escuche bien esto, el privilegio de ir personalmente a Cristo porque Cristo nos recibe. Cristo nos dice allí en Mateo 11:28, venid a mí, todo lo que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Solo piensa que el Señor Jesucristo nos da ese tremendo privilegio de acudir a Él individualmente en oración para entregarle a Él nuestras necesidades y pedirle cualquier bendición espiritual. Que la bendición del Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo permanezca en cada uno de nosotros. Vamos a ponernos en pie, hermanos.